Hermanos, hoy quiero que la predicación, ¿verdad? O el tiempo de la predicación sea un poquito diferente. Sea un pequeño panel en el cual yo invité a Marcos y a Eliezer, ¿verdad? Y tal vez pudiéramos haber invitado un poco más, pero bueno, creo que Dios está permitiendo que en este momento estemos nosotros aquí. Posiblemente habrá en otra ocasión para una apertura para alguien más, ¿verdad? Pero tratamos de ser lo más prácticos. Y qué importante, hermanos, en estos tiempos es la paternidad, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando respecto a eso y decíamos que tenemos que ser buenos padres para no dejar heridas, ¿verdad? Y si en caso nosotros como hijos tenemos heridas, tenemos que hacer que sanen en el nombre de Jesús. Dejarlas en el pasado, perdonar a aquellos que tal vez no se nos valoró, no se nos amó de la manera correcta, y ahora que se cumpla lo que dice Corintios, de modo si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Entonces nos damos cuenta que Dios nos habla en ese versículo, pero también nos habla acerca de ¿qué? Del nuevo nacimiento, ¿sí? El nacer de nuevo, el cambio de corazón. Yo ya hace varias semanas prediqué acerca de esto, de que el nacer de nuevo no habla de obviamente, como dijo Nicodemo, ¿verdad? Meterme al vientre de mi mamá, no. Habla de ¿qué? De un cambio de corazón. Si bien también mencionamos la semana pasada que en ocasiones hay padres que dan todo por sus hijos, ¿verdad? Hasta de más. Y a veces los hijos tienen mala cabeza, ¿sí? No experimentan en los consejos, se van tras las amistades, hay muchas cosas, ¿verdad? Sí, pero creo, hermanos, que lo que a nosotros nos demanda como padres es que estemos ahí para ellos. En algún momento seremos consejeros, en un momento seremos literalmente la disciplina o la regla, ¿verdad? Para enderezar o la vara, para enderezar su camino, y en algún momento dejaremos de ser eso y solamente seremos como una vela intercesores. Ya serán grandes, no podremos tal vez, como cuando chiquitos te portaste mal y ahí te van unas nalgadas, ¿verdad? No, eso ya quedará atrás, serán grandes y posteriormente ahora lo que nos queda es interceder. Ahora, yo he invitado a mis hermanos, en el caso de Marcos, ¿verdad? Está a punto de ser papá, ¿verdad? Sí, denle un fuerte aplauso al Señor. Y en el caso del hermano Eliezer, bueno, ya es papá, ¿verdad? Es padre de un joven, ¿sí? Y en mi caso, bueno, tengo yo a 3 niños, ¿verdad? Una va a cumplir 9, el otro 7, ¿verdad? Y la chiquita. Y de todo se aprende. Amén. Yo quiero leerles un versículo, por favor. Acompáñenme en su Biblia para continuar. En Gálatas 4, versículo 6. Gálatas 4, versículo 6. El apóstol Pablo empieza a decir algunas cosas que antes no entendíamos, ¿verdad? Perdón, desde el versículo 4 vamos a leer. Dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Yo quiero, antes de continuar, declarar y aclarar que todos somos hijos de Dios si le hemos recibido al Hijo, si le hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Ahora, el ser y el deber ser, ¿verdad? En la fe, en la palabra ya está declarado, está escrito, está estipulado que somos hijos de Dios. Lo siguiente, el deber ser, ¿verdad? Es vivimos como hijos de Dios, nos comportamos como hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios, pues en ocasiones no, ¿verdad? Pero
debemos de volver a la paternidad de Dios y reconocer que, ¿verdad? Dice uno de los salmos, así como el padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen. Y yo, le repito, yo conozco parte de las historias de la vida de Marcos, de Eliezer, pero yo quisiera preguntarles en algún momento de su infancia, cómo Dios les ha permitido, ¿verdad?, vivir la paternidad, ¿verdad? O en ocasiones, escuche esto, en ocasiones Dios permite que la figura paterna no esté, sí, pero Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y quiero preguntarle, ¿tienes micrófono? Entonces, ok, que algo que ustedes puedan comentar respecto a la paternidad, de lo vivido de chicos, de infantes. ¿Quién quiere empezar? No se amontonen. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bueno, en mi caso, pastor, yo no conozco a mi papá, ¿verdad? Se los he dicho, yo no sé quién es, no lo conozco. Chaparrito como yo, güero, moreno, nada, ¿verdad? Y pues sí, es una infancia dura porque la palabra paternidad es muy bonita, pero hay ocasiones que pues realmente es orfandad, porque pues no estuvo papá presente, ¿verdad? Y en su momento te duele, ¿verdad? Y hay heridas que quedan marcadas en el corazón, pero en su momento Dios las va sanando, ¿verdad? Y Dios empieza a convertir lo malo en bendición, ¿verdad? Entonces, no soy el único, ¿verdad? Yo sé que hay más personas que tal vez crecieron sin papá o sin mamá, pero en mi caso, la orfandad sí me marcó, pastor. Sí hubo un momento en el que yo recuerdo mucho que venía de la primaria, tenías 8 o 9 años tal vez, y me acuerdo que muchos días yo venía corriendo de la escuela a casa, y yo me imaginaba, siempre tuve esa imaginación, esa imagen en mi mente, a mi papá en la mesa de mi casa, esperándome, comiendo con mi mamá y diciéndome, hijo, ya estoy aquí. Y sí fue muy triste, ¿verdad? Porque muchos años yo salía de la primaria y decía, hoy sí va a estar mi papá. Y pues no, nunca llegó, ¿verdad? Se tardó mucho en el mandado. Entonces, sí es algo que te marcan, sí es algo que te daña, sí es algo que te impide, ¿verdad? Estar a la par con los demás niños en la sociedad. Sí es algo que marca, pero ya cuando llego yo a Cristo, pastor, me acuerdo que Dios trabajó mucho en esa área, ¿verdad? Y me dijo, me acuerdo su primer promesa cuando yo llegué a los pies de Cristo es, a ti no te va a faltar papá, aquí estoy yo, y todo lo que tu papá te pudo haber dado, yo te lo voy a dar 10 veces. Amén, glorifica a nuestro Dios. Amén. Y parte es a lo que queremos llegar. En ningún momento queremos que esto sea como, ay, Marcos, cuenta tu vida. No. Queremos que se glorifique a Dios porque, hermanos, es una realidad. Así está este mundo. En ocasiones está papá y en ocasiones no está, ¿verdad? Y en ocasiones está y como si no estara también, ¿verdad? Ahora también sé que en ocasiones habrá casos que solamente al papá le tocó criar y mamá no estuvo, ¿verdad? O por que haya fallecido o por diferentes cosas. Pero hermanos, yo quiero aún hablar a los jóvenes y concientizar, ¿verdad? El hecho de que tengas a tu padre o hermanos, que tengamos a nuestro padre todavía, ¿verdad? Tenemos que amarlos, tenemos que valorarlos y también perdonarlos. A veces, pues yo creo que los que son papás sabrán que nadie nos enseñó a ser padres. Y si en caso nos enseñaron, lo más seguro es que hayamos tomado los malos patrones, las malas enseñanzas, porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil aprender lo malo, pero creo, hermanos, que como lo menciona Marcos, ¿verdad? Cuando vienes a Dios, Él nos viene a mostrar una paternidad que viene diría, me voy a escuchar como lo dicen los del mundo, ¿verdad? Pero viene a echar fuera todos esos fantasmas, ¿verdad? De sentirte solo, de no sentirte apoyado. Yo sé que aún así siempre hay una necesidad de tener alguien ahí, ¿verdad? Que esté de arriba de ti, defendiéndote y todo esto. Yo lo entiendo, ¿verdad? Porque somos carne, pero, sí,
pero la paternidad que el Señor trae a nuestra vida va a venir ¿a qué? A sanar todas esas heridas. Si en algún momento es como una cicatriz, ¿verdad? Una cicatriz nos dice que hubo una herida grande, que sangró, no sé, hubo 15 puntos, 20 puntos, ¿verdad? Tardó en recuperarse, le daba mucho comezón porque estaba cicatrizando a la persona, pero después de cierto tiempo puede mirarse al espejo, puede ver la cicatriz, puede reconocer quién lo ofendió o quién la hizo la cicatriz, pero el día de hoy no duele. Al contrario, puedes decir, Señor, gracias. Gracias por las adversidades, las dificultades que tú me has permitido. Amén. Eliezer. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, como siempre lo digo, ¿verdad? Es una bendición y un privilegio poder estar aquí, ¿verdad? Y poder compartir. Y pues sí, en nuestra infancia, pues yo siempre recuerdo que pues mis papás nunca estuvieron, ¿verdad? Y a veces yo platico con Elien, ¿verdad? Que pues si algo yo sí quería hacer era ser estricto con él. Incluso hay gente que me ha criticado por cómo soy con él, ¿verdad? Pero yo me siento hasta cierto punto, puedo decir, orgulloso, ¿verdad? Bendecido de cómo he educado a nuestro hijo, de cómo le hemos enseñado las cosas, ¿verdad? Porque pues hasta el día de hoy, pues yo puedo ver que él es una persona que respeta, ¿verdad? Que le da lugar a sus mayores, que respeta a sus autoridades. Y a veces hubo un tiempo que una persona, o en alguna ocasión una persona me decía, oye, ¿pero qué hiciste para que tu hijo sea así? Y le dije, lo eduqué. Y se le enseñó, ¿verdad? Y siempre hemos tratado de estar ahí con él cuando llega de la escuela, cuando tiene sus tareas, estamos encima de él. Y a pesar de que a veces le decimos, ya no vamos a estar ahí, hazlo como puedas. Y ahí no llega el momento en que no podemos, ahí estamos, y ya hiciste la tarea, y ya subiste la tarea, y ya hiciste esto, y ya hiciste aquello. Y a veces, sí, pa, ya lo hice, o sea, ya no estamos encima de él como antes, porque él ha aprendido que tiene una responsabilidad. Y yo me acuerdo en mis años, desde la primaria, yo llegaba solito a mi casa, y no había ahí quien estuviera animándome. Es más, mis papás sabían cuando presentaba. Ya nada más, oye, hay que ir a recoger las calificaciones o van a entregar o hay cuenta de eso. Ah, ok. Y era cuando ellos iban, ¿verdad? Pero así que hubiera el que ellos estuvieran ahí presentes, oye, tienes tarea, oye, estás en exámenes, ¿no? Yo me acuerdo que tu papá en su oficina me apartó un cuarto para mí y ahí donde él estaba. Y yo llegaba y solito me ponía a hacer tareas y solito me ponía a estudiar y pues ahora sí que prácticamente solito hacía yo las cosas, ¿verdad? Y yo cuando a veces yo le platicaba a mi hijo, digo, no había nadie que no estuviera ahí. Y sí, yo no digo que no, sí hubo cosas que me enseñaron, hubo cosas que sé. Por ejemplo, a mí desde chiquito siempre me gustó evangelizar y así como me conocen ustedes, así siempre he sido con toda la gente. Y había un hermano en ese tiempo, el hermano se llama Porfirio, o se llamaba Porfirio, la verdad no sé, pero y a él se le daba lo de payasos, ¿verdad? Y a mí me encantaba andar ahí con los payasos y un día hasta me andaba ahorcando porque traía una corbata que se me ocurrió ponerme mi papá. El hermano me agarra de la corbata y me andaba arrastrando por toda la iglesia y yo me andaba ahogando. Y el hermano ni en cuenta, él bien emocionado con los niños y los niños todos felices. A lo que voy es de que el yo ver a mi papá trabajar en la obra de Dios, Amén. fue lo que me hizo amar a Dios. El ver cómo papá se entregaba y se esforzaba en su obra, a pesar de que había mucha escasez, porque había mucha escasez. Dios nunca nos dejó. Y cuando ya tuve uso de razón, por así decirlo, yo me empecé a enamorar de Dios y de su obra.
y de las cosas que él hacía en mi familia con mis papás. Y al grado de que yo solito agarraba, y típico de que invitaban los pastores a evangelizar, llevar volantes y folletos, y que nadie venía, todo el mundo decía que sí, a la mera hora de los chanclazos nadie se presentaba. Yo agarraba mi bicicletita, ponía una bolsa llena de volantes, de folletos, y me iba a la calle, ¿verdad? Y un día se burlaron de un volante, y me acuerdo perfectamente porque en aquellos años se manejaban mucho los volantes y los trípticos para evangelizar, y ahí me acuerdo perfectamente que estaba un señor gordito con la panza, con la camisa o la playera levantada, y se le veía el estómago. Y la persona se burla de eso, ¿verdad? Y dice, no, pues, porque él, ¿cómo es Dios? Me acuerdo exactamente que el volante decía, ¿con qué se llena este vacío? Y estaba la persona así, y dice el chavo, pues con comida, pues con qué más, pero burlándose en un tono burlón. Le da la vuelta al volante y pone fajos de billetes y decía, ¿el dinero lo es todo? No, claro que sí, el dinero lo es todo. Y el chavo, pues burlándose de las cosas que decía, ¿verdad? Ahí. Y agarro, me doy la vuelta y me voy a la casa. Yo no le dije nada a mi papá, no le comenté nada a mis papás. Y al día siguiente, oye, ya te tengo tu bolsita, me dice papá, no, ya no quiero nada. Y es más, ese día le dije, ¿sabes qué, papá? Aventé los volantes. Yo ya no quiero nada con Dios. No quiero saber nada de Dios. No sé, tendría unos 10 años. Estaba en la primaria. Y me encantaba, me fascinaba lo que hacía. Y me sienta y me dice, ¿qué pasó? No, nada, pero ya, no quiero saber yo nada. Y me dice, papá, platícame, algo pasó. ¿Te hicieron algo? Le digo, no, pero pasó, y ya le platico a papá todo lo que pasó, con lujo de detalles. Y no, pues para que se están burlando, pues no. Y me dice, papá, dice, pero sí sabes que no se están burlando de ti. Sí sabes que se están burlando de Dios. Y sabes que para Dios, el Dios no se queda con nada. Hay una persona que hace, papá me empieza a echar un rollo y empiezo a escuchar todo lo que papá me estaba platicando. ¿Sabes qué? Digo, tiene razón. Dios sigue siendo mi Dios. Me levanté en ese momento, dije, ¿dónde está mi bolsita? Y me salí a repartir volantes. Tal vez mi papá mucho tiempo, muchas ocasiones no estuvo ahí. O para alentarme, o para animarme, o felicitarme, o decirme tal vez que estaba orgulloso de lo que hacía, o de mis metas, o de mis logros. Pero en esos momentos claves que yo necesité, ahí estuvo para monitorearme. Amén. Bueno, tal vez algunos no sepan, ¿verdad? Pero los papás de Eliezer fueron pastores por muchos años, ¿verdad? En diferentes estados de la República. Y antes, hermanos, a veces se cometía el error de dar todo por la obra y los hijos dejarlos encargados, dejarlos con los hermanos mayores, ¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad? Yo sé que Dios cuida a nuestra familia y todo esto, ¿verdad? Pero si aún dándoles el mayor tiempo que se pueda, aún el enemigo se mete ahí, ¿verdad? Se mete entre los padres y los hijos, hacerles creer que no son amados, que no son queridos, estas cosas. Imagínense si a veces el tiempo por el trabajo no nos da. Ahora, no solamente los pastores pueden pasar esto, ¿verdad? A veces el trabajo, ¿verdad? Nos puede consumir de más, ¿verdad? Sí, y en algún momento no hacer lo que nos toca, ¿verdad? Ahora, hermanos, no solamente se trata de lo que yo creo que todos, hermanos, tenemos una historia, ¿verdad? Algunas historias son muy bonitas de recordar, algunas tal vez no las quisiéramos recordar, pero hoy podemos decir Ebenezer. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Hoy es, ¿verdad?
dejando, dice la Biblia, lo que queda atrás y mirando hacia lo que está hacia el frente, ¿verdad? Sí, entonces creo que hoy tenemos una perspectiva diferente. El mundo ve la paternidad diferente, ¿verdad? El mundo ahora la ve con ideología, ¿verdad? Ahora el mundo ve la paternidad o aún, ¿verdad? Hay matrimonios jóvenes, ¿verdad? Que en sus sueños, en sus anhelos, no están en el tener hijos. Algunos se excusan diciendo que el mundo está muy tremendo. ¿Para qué traer gente a sufrir al mundo? Algunos no quieren porque tal vez el cuerpo de la mujer va a sufrir cambios y no están dispuestos. Algunas porque es un obstáculo para desarrollarse profesionalmente, ¿verdad? Prefieren tener un perrito en la casa, ¿verdad? Un perrico, ¿verdad? O un gatico, ¿verdad? Dicen, cuando ya me harto de él, le cierro la puerta y lo encierro, ¿verdad? O le va a dar un cariñito y ya, ¿verdad? Pero un bebé me demanda, ¿verdad? 24 horas, ¿sí? Y si el día tuviera 30 horas demandaría, ¿verdad? Sí, entonces creo que hemos visto hasta estos días la misericordia y la fidelidad de Dios. Ahora, varón, que tú estás aquí, que Dios te ha permitido engendrar hijos, ¿para qué Dios nos dio nuestros hijos? Leíamos hace tiempo, Malaquías dice que Dios nos dio una descendencia para que le adoraran, para que le exaltaran, para que le glorificaran a Dios. Creo, hermanos, que yo quisiera preguntarles brevemente a nuestros hermanos si ellos consideran que es importante, ¿verdad?, la educación en el área. Porque, hermanos, a veces pensamos que solamente mamá es la que tiene que educar y papá es el que tiene que proveer. Mientras yo tenga el refri lleno, no me diga nada, ¿verdad? Tengo el refri lleno, pago el internet, pago los teléfonos, a todos los traigo con iPhone, ¿verdad? No me diga nada. Y el papel de papá no solamente es eso. Eso es, por decirlo así, esas son las flores. Necesitamos ver los frutos, ¿verdad? Entonces, como padres, yo creo que a todos, ¿verdad? No lo digo como, el pastor es el mejor padre. No, yo tengo muchos errores aún como padre. Estoy aprendiendo en muchas cosas, ¿verdad? Estamos por nuestra niña mayor, en un momento va a entrar en la adolescencia, ¿verdad? Aunque parece que ya va para allá, ¿verdad? A los 9 años. Y en algún momento sabemos que la adolescencia a veces viene a chocar con lo que se llama autoridad, ¿verdad? Sí, entonces yo quisiera que mis hermanos pudieran comentar algo breve sobre la importancia. Bueno, Eliezer ya dijo algo similar a esto, ¿verdad? Respecto a la educación de parte del padre hacia los hijos, ¿ok? Perdón, Sí, la verdad es que sí, pastor, yo pienso que, o sea, las ideas van cambiando, ¿verdad?, en la sociedad, pero pienso yo también que el papel del papá a la hora de la enseñanza es muy importante, ¿verdad? Desgraciadamente sí, a veces se le deja toda esa área a la mamá y como usted menciona, que el papá trabaja y arrima la comida, arrima lo que hace falta y creen que ya es todo, pero no. A veces nosotros como hombres crecemos, ¿verdad?, sin esa enseñanza, sin esos ejemplos, y la verdad sí te afecta en tu crecimiento, en tu desarrollo, ¿verdad? Ahora, bien lo dice el pastor, vamos a ser papás, mi esposa y yo, y vemos nosotros muchos ejemplos en la misma familia o en la sociedad y decimos, esto queremos para nuestra hija, esto no lo queremos para nuestra hija, ¿verdad? Y hablando puntualmente en la educación, vaya, en la iglesia, en lo espiritual, en la Biblia, en la palabra, pienso que es muy importante, hermanos, que los hijos reciban esta enseñanza en casa, ¿verdad? Porque a veces he visto que muchas personas traen a los hijos y que los eduquen en la iglesia, que en la iglesia les eduquen los versículos, que en la iglesia les enseñen a amar a Dios, pero ¿qué dice Deuteronomio, verdad? Les vas a enseñar tú a tus hijos cómo amar a Dios. Les vas a hablar estas palabras al acostarte, al levantarte, las pondrás en tu casa, ¿verdad?, en los postes, y Deuteronomio nos enseña que es tarea de los papás, la educación, ¿verdad? Entonces, sí pienso que
pienso yo que la mamá, pastor, también muchas veces da amor, cariño, abrazos, besos, apapachos. Y un hombre en la casa da seguridad, un hombre en la casa da esa firmeza, da ese cuidado. Y a veces siento yo que también está un poquito ausente eso, pero creo que sí en la educación viene mucho con el ejemplo también, ¿verdad? Entonces tratar de educar con palabras es muy bueno, pero pienso que el ejemplo arrastra el doble. Es cierto que vivimos en un tiempo muy complicado, muy difícil, porque ahora, como le llaman, ¿verdad? La generación de cristal. No les pueden decir nada a los muchachitos nuevos, a los jóvenes, porque se sienten ofendidos y se sienten atacados, hechos a un lado. Pero yo soy de esa idea, hermanos, de que la educación viene de la casa, viene de nuestro hogar. En la iglesia, en la escuela, bueno, ya en la escuela ya no tanto, pero en la iglesia tal vez a confirmar ciertos puntos que uno como padre tiene que enseñar a sus hijos, ¿verdad? Como ahorita les comentaba, fui en su momento muy criticado por cómo era con Eliel, incluso hasta me decían, ¿verdad? Es el consentido, es el conce porque es el único. Y yo me reía y les decía, no, o sea, no porque es el único hijo, quiere decir que le doy todo lo que él quiere o le daba todo lo que él quería, ¿verdad? O que si los berrinches, no. Desde chiquito yo recuerdo que me lo sonaba, le daba sus nalgadas. Lo voy a decir con todo respeto, hermanos, pero él era de los que andaba abajo de las sillas. En la iglesia donde estábamos en aquel tiempo, en aquellos años, andaba debajo de las sillas. Y nosotros en ese tiempo, hermanos, estábamos como encargados en una iglesia. Bueno, no éramos pastores, pero trabajábamos a la par de unos pastores también ahí. Y pues nos daba mucha vergüenza que Eliel anduviera así. Y a veces estaba con nosotros y cuando nos dábamos cuenta, oye, y Eliel, entre todas las sillas, hermanos, hasta allá atrás iba a dar. Ahí íbamos por él y no sabíamos qué hacer. Hasta que una persona nos dijo y nos enseñó, ¿verdad? Dijo, es que es la educación. Es la educación. Entonces empezamos a actuar nosotros. Y desde chiquito les estoy diciendo que él apenas empezaba, ya caminaba, pero se metía gateando entre todas las sillas y me lo llevaba al baño en la iglesia, hermanos. Y él sabía que estaba haciendo mal porque me acuerdo que yo lo cargaba y le digo, vamos al baño. No, papi, no, ya me voy a portar bien, Yo sé que te vas a portar bien, pero te tengo que corregir. Me lo llevaba al baño, hermanos, y en el baño le daba sus 2, 3 nalgadas. Bien puestas. No, papi, ya. No, hijo, es que tienes que aprender. Estás en la iglesia, estás en la casa de Dios. Esto no se hace. Y así hasta que aprendió. Y llegábamos y ya se quedaba sentadito en su lugar. Le enseñábamos el por qué no debía de correr, le enseñábamos que la casa de Dios se debía de respetar, le enseñábamos la importancia del respeto a la casa de Dios. Con el tiempo fue aprendiendo, pero hubo un tiempo que creció un poquito más y nos tocó que estábamos en una iglesia y estábamos nosotros ocupados con los pastores, estábamos platicando con unos hermanos y estaban todos los niños corre. Ya había terminado el servicio para esto. Y nada más de repente que ve una silueta al final, una sombrita que iba pasando así, nada más donde volteé, hermanos. Dije, no puede ser. Iba Eliel corriendo, corre. Adentro de la iglesia. Nada más donde volteé lo fui siguiendo con la mirada. Y como que él sintió mi mirada, o yo no sé. Pero no sé si se acuerdan del coyote Calamidad, ¿verdad? Que donde iba con el correcaminos. Iba el coyote, ¿verdad? Y cuando el correcaminos daba... Y ¡bum! Desaparecía. Y el correcaminos empezaba, el coyote poco a poquito empezaba a acelerar. Y se quedaba así como que, ¿y dónde quedó, verdad? El correcaminos. Y se me queda viendo y en esa misma fase, Eliel, yo me acuerdo perfectamente, agarró y en la silla de mano al frente, llega y se sienta. Nada más con la pura mirada, hermanos. ¿Qué le quiero decir? Que la educación, la forma en cómo nosotros como papás
educamos a nuestros hijos. Y sí, yo sé que tal vez, hombre, hermano, qué duro era. Pero yo me siento orgulloso, hermanos. Inclusive hubo personas que no les voy a negar que me decían directamente a mí, hermano, como que exageras, ¿no? Oye, como que, no, hermanos, porque es mi hijo, porque es mi educación, porque él, aunque te escondas, aquí te estoy viendo. A él es el reflejo, fíjate lo que te voy a decir, hermano, él es el reflejo de lo que yo como papá o lo que mi esposa como mamá le enseña a le enseñamos bueno, en este caso a mi hijo, lo que tú le vas a enseñar a tus hijos o lo que tú aún puedes enseñarle a tus hijos. Lo único que le dije ese día, ese domingo porque era un domingo, mamá le dice sí, nada más, y de ese lugar no se movió hasta que nos fuimos. Cuando ya nos subimos al carro, y le dije, primera y última vez, ¿qué pasó? No, papá, es que yo vi que todos los niños andaban corriendo y que me invitaron. Y tú no eres todos los niños. Tú sabes que en la iglesia, culto o no culto, servicio o no servicio, no se corre. ¿Lo sabes? Sí, que no vuelva a pasar. Está bien, papá. Nunca más lo volví a hacer, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo los invito, ¿verdad? Nunca está de más que nosotros corrijamos a nuestros hijos, les enseñemos, ¿verdad? No les va a pasar nada si le damos una nalgadita, un cariñito, como a veces dice el pastor por ahí, ¿verdad? Un cariñito no le va a hacer ningún daño, pero sí le va a hacer un bien, hermanos. Amén. Pues algo de los que han mencionado nuestros hermanos es que es importante enseñar con el ejemplo, ¿verdad? No podemos decirle, no mientas, ¿verdad? Y como dicen por ahí, dile del abono que no estoy, ¿verdad? No debes mentir, Pero digo, oye, llegó el de Coppel, ¿qué le digo? Dile que no estoy. Pues entonces yo lo estoy confundiendo, ¿verdad? Es importante nosotros con el ejemplo, con disciplina no nos referimos a maltrato, disciplina nos referimos a que sean perseverantes en lo que hacen, ¿verdad? Si van a entrar la primaria, pues vas a echarle todas las ganas, ¿verdad? Por testimonio, porque Dios está contigo, vas a ser el mejor en tus clases. Vas a entrar en la secundaria, bueno, en la secundaria te vas a topar con muchas cosas que no siempre están bien. Cuídate, cuida tu corazón, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada. ¿Y qué dice otra parte de los proverbios? Instruye al niño en su camino. Ojo, su camino, me voy a poner un poquito de lado de los hijos. Su camino no es tu camino. Pero no quiere decir que no lo tengas que enderezar, ¿verdad? Las cosas que tú viviste, las experiencias, tal vez tu hijo no las va a vivir, no las va a hacer como tú. No puedes decirle, yo lo hice así se debe. No siempre va a ser así, porque los tiempos cambian. Pero la disciplina es la misma. El amor debe ser el mismo. La corrección debe ser el mismo, ¿verdad? Sabemos que cuando dice este versículo, corrige el niño su camino, ya cuando fuere viejo no se apartará de él. Es como cuando hemos plantado un árbol, ¿verdad? Ya lo vimos bonito, lo plantamos, le estamos, ¿verdad? Algunos hasta le ponen un tubito ahí para estarle echando que le entre más agua directa a la raíz y todo muy bonito. ¿Cuántos días lo tienes que regar? Todos los días en la mañana, me dijo a mí el vecino. Todos los días en la mañana tienes que regar el arbolito. Va a llegar un momento que el arbolito se nutrió y va a empezar ¿a qué? A hacerse a un lado. ¿Qué necesita? Necesita traer un palito, encajarlo, amarrarlo y posteriormente va a seguir creciendo. ¿Qué va a pasar? Imagínense que ese arbolito, ¿verdad? Como hace unas semanas, vino un viento fuerte y lo hizo caerse de lado. ¿Qué le dice ese arbolito? No, pues ya ni modo, échalo para afuera, para el fuego, no, ¿verdad? En nuestro caso, lo hicimos en la casa, lo levantamos, ¿verdad? El vecino le puso un cordoncito, le volvimos a echar agua y quedó. En ocasiones, hermanos, el camino de nuestros hijos en ocasiones les puede hacer tropezar. ¿Qué necesitamos hacer?
levantarlos, ¿verdad? Animarnos, motivarnos, instruirles. Aún también, ¿por qué no enseñarles a decir, todo efecto tiene una causa? Si haces cosas malas, vas a recibir cosas malas. Educa a tus hijos con la verdad, ¿sí? Que quieran hacer lo que quieran hacer, que sepan cuál es la verdad. Todas las cosas que hagas, mi hijito, van a traer, o hijita, van a traer una consecuencia. ¿Te portas mal? Puedes truncar tu propósito. Sí sabemos que es trunco, ¿verdad? Que se quedó a medias, ¿sí? Ahora, papás, yo les invito que seamos padres influyentes en nuestros hijos. Alguna vez escuché esto que decía, ¿verdad? Que las mamás les toca dar el cimiento, ¿verdad? Los valores, el amor, el cariño, todo esto, ¿verdad? Qué bueno que damos gracias a Dios por las mamás. Pero a los papás les toca como enseñarlos a volar, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, no es aventarlos tampoco, ¿verdad? No es de, órale, a ver si abuelas, ¿verdad? O aventarlos, no. Es que enseñarlos a que el mundo no los destruya. Sí. Mira, en la calle se dirige así. No solamente es enseñarles a manejar, también es enseñarles la responsabilidad de manejar, ¿verdad? Sí. No solamente es tal vez comprarle un carro, pagarle la escuela, el colegio, no solamente es eso, es enseñarles el valor de las cosas. Sí. No es cantarle la comida a nuestros hijos. Hijo, este restaurante cuesta la semana de un trabajador, ¿verdad? Pero hoy no lo podemos dar, gracias a Dios, ¿verdad? No quiero que lleguemos al punto de cantar, porque eso no es nuestro papel. Nuestro papel es bendecir. Nuestro papel es dar. Yo les dije un domingo como estos, yo les dije, el varón representa la bendición de Dios en la casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? ¿O es la mujer? Hermanos que tienen su matrimonio en Dios, que vienen a la iglesia, instruyen a sus hijos conforme al plan y el propósito de Dios. Sí. Si no lo haces de esa manera, no te preocupes, vas a tener el resultado poco después. Yo no te lo deseo, sí, pero todo lo que el hombre segare, eso lo va a cosechar, ¿verdad? Sí. Instruye a tus hijos, que vean que amas a sus abuelos, ¿o no? Porque va a llegar un día que tú vas a ser el abuelo. ¿Y ahí cómo va a estar? Entonces hay que sembrar y enseñar con el ejemplo. Le repito, Dios te ha dado un papel muy importante, varón. ¿Sí? No solamente el papel de traer el recurso a la casa, no, el papel de ser cabeza de tus hijos. Darles dirección. Mira, hijo, yo no pude acabar la carrera, pero tú sí lo puedes hacer. Mira, hija, yo no pude desarrollarme en lo que yo quise porque, ¿verdad? Se nos arrebató la cosa, pero disfruta tu juventud, ¿sí? Vívela. No esperemos a que nuestros hijos huyan de la casa con el primero o la primera que pase por ahí. Al decir, no quiero estar en la casa porque papá es así, porque mamá es así. No. También dice un pasaje en la Biblia, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Lo sabemos. Pero en Efesios dice, no hagas qué, airar a vuestros hijos, ¿sí? No seas un hombre o padres imprudentes y sensatos, que no sean buenos padres con ejemplo, sino que al contrario, seas piedra de tropiezo. En ocasiones, nosotros nos hemos dado cuenta, y aún creo que también en mi familia puede ser, que todo lo bueno que yo puedo hacer, lo hacen mis hijos. En ocasiones, las cosas malas que yo puedo hacer, también las repiten mis hijos, ¿verdad? Mi esposa me dice, cuídate cuando estés con Ivana, porque Ivana te copia todo. Y yo ya sabe, ¿verdad? No, yo quiero comer y de volada, quiero devorar. Y me dice mi esposa, cuídate, porque Ivana te está mirando. Y ya quiere comer como tú. A ti se te antoja todo y quieres comer aquí. Y ya, Ivana, de repente ya que le gustan los tacos de tripa porque a mí me gustan. ¿Cuánto le gustan los tacos de tripa? 2, 3, 5 extraños. Bueno, ahorita nos juntamos nada más. Los demás no van a comer tripa, ¿verdad? Y que los tacos,
¿Por qué? Hasta en eso, ¿sí? Dice mi esposa, mira, ahora Ivana quiere caminar, ahora está caminando como tú. Como independientemente de sea varón o mujercita, nuestros hijos, hasta sin que le digamos cómo caminen, van a caminar como nosotros. Se convierte en una realidad cuando dicen de tal palo, La astilla. se convierte en una realidad. No solamente es que se parezca físicamente a ti, es, ay, Señor, a mí me decían, ay, Ivanita, se parece todo a usted. Yo que les decía, hermanos, oren por ella, oren para que yo le cambie el rostro, ¿verdad? Porque se dice que se parecía a mí. Sí. Pero, hermanos, no solamente es lo físico, también las malas actitudes las pueden tomar. Si alzamos la voz, ellos la alzan. Si gritamos, ellos gritan. ¿Sí? Si maltratamos, ellos maltratan. Si ofendemos, ellos ofenden. ¿Sí? Y todo lo que le sigue ya no lo quiero mencionar porque me da miedo, ¿verdad? Póngase de pie, por favor, vamos a terminar.